Buenas noches, mis queridos hermanos, mis queridos amigos. Aquí estamos otra vez. De nuevo nos reunimos, abrimos la palabra de Dios, en esta ocasión en el libro de Apocalipsis, y vemos qué es lo que el Señor nos quiere decir. El Señor quiere hablarnos. Y vamos a comenzar el capítulo 2. Vamos a estar escuchando lo que el Señor tiene que decirle a las iglesias. Si somos iglesia, si te consideras iglesia, pues este mensaje es para ti. El capítulo 1 terminamos el otro día hablando de que escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas, y el Señor explicando lo que significaban los 7 candeleros de oro y lo que significaban las 7 estrellas que están en la diestra de Cristo. Así terminamos el último día, así que ahí vamos a retomar hoy y vamos a ver qué es lo que el Señor nos dice en este mensaje que es para nosotros. Dios nos habla a través de su palabra. Vamos a hacer una oración, ¿os parece? Le pedimos al Señor que nos guíe. Señor, gracias porque nos das una nueva oportunidad de reunirnos en tu nombre. Gracias, Señor, porque qué privilegio abrir tu palabra y saber que nos estás hablando de una forma personal a cada uno de nosotros. No podemos concebir tu grandeza, la magnitud de todo lo que tú eres. Eres demasiado grande, Señor, para que nuestra mente limitada pueda entender toda la grandeza que te rodea y que emana de ti. Y a pesar de eso, eres tan cercano a nosotros. Nos has visitado, nos has hecho, Señor, tus hijos, y tratas con nosotros cada día tienes una palabra que darnos. Por eso este momento es único, es especial, no hay nada que se pueda comparar al momento en el que nos reunimos diferentes hijos tuyos de diferentes lugares del mundo con este único propósito, escuchar tu voz, y de esa forma darte a ti la honra. Y queremos pedirte, Señor, que tú nos guíes. Que todo lo que podamos hablar venga de ti y de esa forma que cada uno escuche tu voz, que guardemos esa palabra en nuestros corazones y que tú, Señor, sigas abundando más y más en esa obra que haces en cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a estar preparados para el tiempo que viene. Tú, Señor, controlas todo y tuyos son los tiempos, están en tus manos y has contado con nosotros, formamos parte de tus proyectos para lo que viene sobre el mundo, así que, Señor, estamos preparados. Te pedimos todo esto y te lo agradecemos todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bienvenidos a todos, qué bueno que nos podamos volver a encontrar de nuevo. Esta mañana hemos estado juntos en el culto dominical en la iglesia. Qué bien los hermanos que habéis podido venir y hemos estado compartiendo juntos ese tiempo. Y qué bien aquellos que por no poder venir, pero a través de internet también podéis formar parte de ese mismo momento, en un mismo sentir con todos los demás. Y gracias a Dios que disponemos de estos medios y Él nos ha enseñado a utilizar esto para que podamos estar disfrutando y compartiendo momentos así de abrir la palabra y escuchar su voz. Entonces, hoy, esta mañana, el Señor nos estaba hablando, estábamos considerando esas advertencias que Dios nos da en su palabra. Como cristianos tenemos que entender principios para nuestra vida, y un principio es que vivimos en un mundo hostil, un mundo que está en nuestra contra. El mundo está controlado por las tinieblas, y cuando decimos el mundo nos referimos a todos aquellos y todo aquello que no es de Dios, que no pertenece a Dios. Satanás puede utilizar a cualquiera y puede utilizar las circunstancias que sea para ir contra nosotros. Pero estamos tranquilos en Dios porque el Señor nos ha dejado la estrategia que debemos seguir y su palabra es nuestra principal arma en nuestras manos, poderosa para poder combatir en esa lucha espiritual. No es contra carne y sangre, es una lucha contra principados, contra potestades, contra el mundo espiritual, gobernadores de las tinieblas, de maldad. Bueno, ahí la Biblia nos explica, ¿verdad? Bien, y ahora por la tarde, pues aquí estamos otra vez y abrimos libro de Apocalipsis, capítulo 2. Ahí vamos a comenzar
en un mensaje a las 7 iglesias. Y la primera de las iglesias es Éfeso. Antes te decía, si te consideras iglesia, si tú eres iglesia, pues este mensaje es para ti, porque es un mensaje para las 7 iglesias. Ahora vamos a explicar todo eso. Pero déjame un momentito, que en el chat en directo me gusta que los hermanos escriben, así siento que esto no es impersonal, que estoy hablando ahí, no sé si alguien me escucha o no. Yo veo en mi dispositivo, veo todos los que están los dispositivos conectados, me sale ahí. Pero el hecho de que haya comentarios, pues a mí me ayuda a sentir la calidez de la compañía, de saber que estáis ahí, ¿no? Y además, pues nos bendecimos unos a otros. Benito dice, buenas noches a todos mis hermanos. Es el primero en saludar. Rosario dice, y Paco, buenas noches a todos, que el Señor os bendiga y os guarde. Dolores dice, buenas noches, Dios derrame lluvias de bendiciones sobre su iglesia en el nombre de Jesucristo, amén y amén. Fabiana dice, buenas noches a todos, que nuestro Señor los bendiga, un abrazo fuerte. ¿Cómo va la calor, Fabiana, por ahí por el sur de América? Robert Lando dice, buenas noches a todos, qué alegría, Robert Lando, verte por aquí. José Luis dice, un saludo y buenas noches, querido pastor y queridos hermanos en Cristo Jesús, bendiciones iglesia. Beatriz dice, buenas noches, amado pastor y amados hermanos, gracia y paz de Dios y del Señor Jesús sea con todos nosotros, un abrazo. Ana Karina dice, buenas tardes, con todos un fuerte abrazo. A Ana Karina no le pregunto por el calor, porque en Ecuador siempre hace calor, ¿no, Ana Karina? Juan Bermudo dice, hola de nuevo mi querido hermanito Víctor y mis demás queridos hermanitos, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesús y de nuestro Papá que estén en vuestros corazones. Y la última en saludar hoy ha sido Isabel Silvas, para los amigos Katia. No, para los amigos Isabel. Buenas noches, bendiciones, dice Isabel. Y más hermanos que están conectados por ahí. Vámonos a Apocalipsis, capítulo 2, versículo 1 al 7, mensaje a la iglesia de Éfeso. Lo leemos y entonces vamos a ir analizando parte por parte. Escribe a la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, porque si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Muy bien. Hermanos, este es un mensaje para la iglesia de Éfeso, pero es para nosotros. Son 7 iglesias, ¿recuerdas? A continuación vendrán 7 sellos, 7 trompetas, el 7 se repite a lo largo de todo el libro de Apocalipsis. Y el 7 dijimos que representa la totalidad de algo completo. Una gran mayoría de maestros coinciden en que 7 iglesias aquí representadas es la representación de la iglesia global en todo su tiempo, desde Hechos hasta el último tiempo. Quizás nosotros vivimos ese último tiempo, así que estaríamos representados por la 7ª iglesia, la iglesia de la Odisea. Cada una de estas iglesias, por lo tanto, representarían un momento en la historia de la iglesia, siendo la iglesia de Éfeso la primera iglesia, la iglesia de los primeros tiempos, la iglesia de Esmirna sería la iglesia del tiempo de la persecución, y así cada iglesia representa uno de esos momentos en la historia de la iglesia. En cualquier momento ahí estamos representados. Dijimos al principio del libro de Apocalipsis, dijimos que este libro, el mensaje de Apocalipsis, va especialmente dirigido para la iglesia. Y si somos la iglesia del último tiempo, mucho más para nosotros.
Por eso, hermano, presta mucha atención a lo que el Señor nos quiere decir. Vivimos tiempos muy peculiares, muy especiales. Miramos hacia adelante en el futuro. Nosotros, como hijos de Dios, si tú tienes el Espíritu Santo, el Señor nos ha hablado, nos ha dicho que tenemos que entender los tiempos. Debe ser una petición en nuestras oraciones: Señor, ayúdanos a entender los tiempos de tal manera que comprendamos la brevedad de la vida. O sea, tiene que ser parte de tu oración, decir: Señor, ayúdame a entender el mundo en el que estamos viviendo, las cosas que están sucediendo, qué es lo que ocurre mañana. ¿Sabes por qué Apocalipsis es necesario, imprescindible que la Iglesia lo estudie? ¿Sabes por qué tenemos que hablar tanto de la segunda venida de Jesús? Porque eso nos ayuda a quitar la mirada de las cosas materiales y temporales que tenemos en este mundo y mirar más allá en la distancia a lo que viene, porque nuestro futuro está allí, nuestra identidad le pertenece a Él. Cristo dijo: donde yo estoy, quiero que vosotros estéis también. Por eso Él fue a preparar un lugar para nosotros. El lugar que Cristo está preparando, bueno, es un lugar preparado con todo el amor que te puedas imaginar. Él quiere tenernos a su lado porque nos ama, es propio. Tú quieres estar con las personas a las que amas, ¿verdad? A veces te dividirías en 1000 para poder estar con muchas personas a las que amas. Pero hasta que llegue ese día, estamos en un mundo muy complejo, muy difícil. El Señor nos está hablando todos estos días. Esta mañana estábamos escuchando esa idea: yo os envío, dice Jesús, como ovejas en medio de lobos, y estábamos tratando de entender qué significa eso y también entender las instrucciones que Él nos dio: sed prudentes como serpientes y ser sencillos como palomas. ¿Qué quiere decir eso? Tomamos conciencia que no somos de este mundo, que vivimos en un mundo en el cual las amenazas están por todas partes. A veces, donde menos lo esperamos, Satanás se disfraza como ángel de luz. Y mires donde mires, el mundo está revuelto. Vivimos y a veces pensamos a largo plazo, nuestros planes de vida, pensamos: haré esto, haré aquello. Jesús enseñaba acerca de esto y hablaba de la necedad del hombre, que dice: iré, haré negocios, compraré, venderé, planificaré mi vida de esta manera. Y dice: necio, y no sabes ni siquiera, a veces no sabemos ni lo que nos viene ahí a la vuelta de la esquina y hacemos planes a largo plazo. Está bien que tú tengas una previsión y que tengas tus planes, pero hermano, vive al día, vive cada día en el Señor. La Biblia te lleva a esa idea: este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en Él. El instante que tienes es lo que posees, aprovéchalo al máximo, aprovéchalo de la mejor manera posible. Aprovechar el tiempo al máximo es estar ahí en el centro de la voluntad de Dios. No pierdas tu tiempo, que es muy valioso. No pierdas tu tiempo en cosas vanas. No permitas que los prejuicios te impidan vivir en el amor de Dios. Déjate amar y ama en el nombre del Señor. Disfruta de la condición de ser hijo de Dios. Mira, ahí está diciendo Fabiana: mucho calor por aquí. Lo dice así, con signos de exclamación. Ana Karina dice: sí, mucho calor por Ecuador. Aquí estamos en invierno, pleno invierno. Enero se supone que aquí en España, en Europa, es el mes más frío de todo el invierno. Pero no está haciendo frío. Estamos en el mes de enero más cálido de la historia, que hay registros. Cada año volvemos a batir un nuevo récord. Es notable. Si eso pasa 1 año, 2 años, es simplemente una estadística, pero cuando venimos ya de los últimos 10 años en esa dinámica, es evidente que el clima está cambiando. Y todo lo que vemos a nuestro alrededor está todo como muy... Otro tema es que algunos poderes de este mundo quieren utilizar la excusa del cambio climático para imponer sus principios, sus normas, sus imposiciones para todos. Claro, eso siempre va a ocurrir.
viene una pandemia y el poder trata de controlar a todos y viene problemas con el cambio climático. ¿Qué crees que hace el anticristo? ¿Qué crees que hace Satanás utilizando al anticristo? Aprovechar de la situación dramática del mundo para instaurar un gobierno único mundial. Los poderes en este mundo tratan de llevar todo a ese terreno y van a aprovechar cualquier circunstancia. Pero el mundo está totalmente trastornado, revuelto. Este mes se reunieron la Junta del Boletín de Científicos Atómicos, que son los que determinan a qué hora sitúan el reloj del fin del mundo. Ahora ya se reunieron y ya nos han dicho que van a mantener el reloj a los 90 segundos del fin del mundo. Según los científicos expertos que barajan cómo va el mundo, deciden si estamos cerca o lejos de que el mundo sea destruido. Hermanos, claro, esto lo comentamos cada año y ya nos suena así como algo rutinario y no le damos importancia. Pero si un grupo muy numeroso de premios Nobel de científicos no son religiosos, no son conspiranoicos, no son de estos que tienen teorías bueno, de muchas formas, no hay teorías de la conspiración de muchas maneras. Son científicos que lo que hacen es analizar el panorama mundial y en base a eso advertir a la sociedad de que estamos en un peligro real, de que nos podría llevar a un colapso de la humanidad como la conocemos. Eso lo dicen científicos con un conocimiento de causa. Esta idea del reloj del fin del mundo surgió por científicos, sus fundadores, hay dos nombres que sobresalen, por un lado fue Albert Einstein y por otro J. Robert Oppenheimer. Entre otras mentes brillantes, científicos que participaron en el proyecto Manhattan, por ejemplo, ¿no? Bueno, cosas relacionadas con la bomba atómica, la energía nuclear y cosas similares. En inglés se conoce el reloj del fin del mundo como Doomsday Clock y lo utilizan como un indicador, y el mundo lo reconoce así, tiene la autoridad de estar respaldado por estos científicos. Se reconoce su autoridad en cuanto a mostrar la vulnerabilidad del mundo ante una catástrofe global causada por las malas prácticas del ser humano. La idea es que las 12, la medianoche, si llega el reloj a esa hora, es la destrucción del mundo. Entonces, si te vas a la 1, retrasas el reloj desde las 12 hasta la 1, eso sería el punto más alejado del fin del mundo. Quiere decir, estamos súper tranquilos, no se va a terminar el mundo. Pero el reloj se ha avanzado, la 1, las 2, las 3, las 4, las 5, las 6, las 7, las 8, las 9, las 10, las 11 y estamos a 90 segundos del fin del mundo. Estamos a 1 minuto y medio del fin del mundo. El cambio climático, el riesgo nuclear, tecnologías extrañas que pueden trastornar. Entre las mayores amenazas que se han planteado son las guerras que hay en este mundo, la guerra de Ucrania, la guerra Israel-Palestina, el aumento de la temperatura global provocando ese cambio climático y, en cuarto lugar, continúa como una de las amenazas más destacadas según estos científicos es el auge de la inteligencia artificial. La ciencia nos aporta cosas que nos pueden beneficiar mucho. Precisamente estos científicos que hemos dicho, Albert Einstein, Oppenheimer y otros que fueron los que fundaron esta idea del reloj del fin del mundo, ellos desarrollaron la energía nuclear. Y algunos de ellos no lo hicieron pensando en crear armas de destrucción masiva, sino en crear energías, en crear cosas que beneficiasen a la humanidad. La informática, todo lo que es el mundo relacionado con los supercomputadores, la informática cuántica, la inteligencia artificial, todo esto quizás se hace con un buen fin, tratar de ayudarnos en nuestra vida,
de facilitarnos la vida y aportar cosas buenas para nuestra vida. Pero resulta que el hombre mueve un dedo pensando vamos a hacer algo bueno y de lo bueno que él pretendía surgen 20 cosas malas. Y algo como la inteligencia artificial, que puede ser muy útil en medicina y en aportar conocimientos y un montón de cosas, pero resulta que está considerada como una de las grandes amenazas reales que podría llevar a la humanidad al fin del mundo. O sea, no son películas de ciencia ficción, es lo que dicen los científicos actualmente. Poco a poco, después de la Segunda Guerra Mundial, este reloj del fin del mundo se situó a 7 minutos de la medianoche. La causa principal, la amenaza de las armas nucleares. Después de la Segunda Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial terminó usando armas nucleares. Y comenzó ese tiempo de lo que se denominó la Guerra Fría. Hubo una gran tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética en esa época, la OTAN y la Unión Soviética, y el reloj se puso a 7 minutos de la medianoche. Eso parecía ya muy alarmante, muy alarmante. Pero es que poco a poco el reloj se fue adelantando, se fue adelantando, se fue adelantando hasta el momento actual. El año pasado, 2023, la línea que había llegado más lejos se traspasó y el reloj se situó a 90 segundos, a 1 minuto y medio de la destrucción del fin del mundo. Y este año yo creo que no se han atrevido a adelantar un poco más el reloj para no causar más inquietud, pánico, yo qué sé. Porque hoy la situación está peor, la situación global, hablando de clima, de guerras, de amenazas de todo tipo, está peor que el año pasado, así que, pero se ha mantenido en 90 segundos el reloj del fin del mundo. ¿Cómo está? ¿Escucháis en las noticias cómo anda la guerra de Ucrania, por ejemplo? ¿Cómo está? El otro día yo os decía que se había filtrado un informe del ejército de Alemania, de los altos mandos alemanes, en los que plantean qué cosas pueden ocurrir en este 2024. Y ellos planteaban, o sea, no es que digan que va a ocurrir, tienen diferentes hipótesis y una de ellas es que podría estallar la Tercera Guerra Mundial. Es una hipótesis que los ejércitos de este mundo contemplan. O sea, es algo posible. ¿Podría ocurrir? Sí, podría ocurrir. O sea, el hecho de que pueda ocurrir es una grave amenaza. Porque una cosa es decir, no, esto es improbable. Eso es una cosa, pero otra cosa es decir, sí, es probable. Y como ejércitos, como gobiernos, tenemos que plantearnos esa posibilidad porque es muy real. Entonces, entre diferentes posibilidades contemplan esta posibilidad y lo argumentan todo. ¿Por qué creemos que puede ocurrir? Por esto, por esto, por esto, por esto. O sea, ellos lo tienen, lo consideran. Aunque tú ya no escuches mucho en las noticias, constantemente están pasando cosas en la guerra de Ucrania. O sea, yo busco en internet, actualidad, noticias. Por ejemplo, guerra de Ucrania. A las 8:22 de esta tarde, un misil ruso golpeó por segundo día consecutivo el distrito ucraniano de Kremenchuk. O sea, ahí hubo muertos, hay destrucción. Si voy tirando para atrás el reloj, a las 8:05 de esta tarde surgía la noticia de que en Finlandia están en elecciones. Y entonces, justo a esa hora, se cerrarán los colegios electorales. Finlandia está eligiendo presidente entre dos candidatos. ¿Y sabes la característica que sobresale en relación con la guerra de Ucrania? Estos dos candidatos tienen una misma forma de pensar en cuanto a la guerra. Piden mano dura contra Rusia. O sea que sea cual sea el gobierno que salga en Finlandia, a partir de hoy, tanto uno como otro exigen que se actúe contra Rusia con más firmeza. Sus dos candidatos a la presidencia están, por un lado, el candidato de centro derecha, Alexander Stubb, está pidiendo eso, y por otro lado el otro contendiente, Pekka Haavisto, pide exactamente lo mismo, mano dura contra Rusia. Suecia
pidió la entrada en la OTAN. A Finlandia se le ofrece que entre en la OTAN, y Rusia dice que no, que eso es una amenaza para ellos. Finlandia tiene frontera con Rusia. Entonces hay una tensión constante entre estos países nórdicos con Rusia. Lo que barajaba el ejército de Alemania es esto, que Rusia pudiese tener alguna incursión, pudiese atacar a algunos países como Polonia y otros, para abrir una especie de corredor hacia Europa. Hay una tensión tremenda en esa guerra, aunque ya parezca que las noticias no nos cuentan nada. Hay una tensión tremenda. Ucrania está pidiendo más presión económica contra Rusia. Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, está luchando en su país, en el Parlamento, para que le concedan más dinero para ayudar a Rusia a enviar más apoyo, más armamento, más de todo. China, dice en esta noticia, que estoy mirando en pantalla en estas noticias, que observa muy atentamente todo lo que está ocurriendo con Rusia, Ucrania, el apoyo de Occidente a Ucrania. Lo observan con mucho detalle. Ahí están todos. Hermanos, por otro lado está la guerra Israel-Hamás. Precisamente hoy también ha saltado una noticia a la prensa de que las Naciones Unidas han congelado las ayudas que estaban enviando para los refugiados palestinos. ¿Por qué ya no envían ayudas para los refugiados palestinos? Porque resulta que la organización que en Palestina administra el dinero que se recibe, resulta que han detectado que hay 12 trabajadores de esta organización que participaron directamente en los ataques del 7 de octubre que mataron a 1.200 israelíes. O sea, las Naciones Unidas están enviando ayuda económica a los terroristas que atacaron a Israel el 7 de octubre. Y entonces las Naciones Unidas han dicho, de momento congelamos los envíos de ayuda. ¿Quiénes son las víctimas? Como siempre, los inocentes. En fin, el mundo es el que es. No esperes nada bueno de este mundo. Por eso, hermanos, entiende que estamos en este mundo, pero no somos del mundo. Somos ovejas en mitad de lobos. Entiende eso, debes entenderlo. Mira al futuro de tu vida, haz tus planes, pero escúchame, los planes le pertenecen a Dios. Quizás tú piensas, voy a ir un viaje a tal sitio, voy a hacer esto, me voy a comprar esto otro, Hermano, está bien, pero tienes que vivir con una actitud expectante por lo que viene. Te aseguro que vienen cosas. En este 2024 van a pasar cosas. En el 2025 más todavía. Estamos en un momento crítico históricamente hablando, y el Señor nos está hablando. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la Iglesia. ¿Tienes inteligencia espiritual? ¿Tienes el Espíritu Santo? ¿Estás dispuesto a recibir lo que el Señor quiere decirte? Capítulo 2 y 3 de Apocalipsis forman una sola unidad bien diferenciada dentro del resto del libro. Capítulo 1, 2 y 3 es la introducción al libro. Y el capítulo 2 y 3 es un bloque en sí mismo porque es el mensaje a las 7 iglesias. Capítulo 2 y 3 abarcan esos 7 mensajes de parte de Cristo a las 7 iglesias que estaban en la provincia romana de Asia, pero que entendemos, como antes os decía, que es un mensaje para la iglesia en su totalidad. El 7 nos habla de eso, representa eso. Cuando hemos comenzado ahí leyendo, ahora escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que está en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, yo conozco tus obras, y dice ese mensaje. Estas son las cosas que leímos al final del capítulo 1, las cosas que son. Escribe las cosas que son. Estas son esas cosas. Ahí después dice, y escribe las que han de ser después de estas. Eso es lo que viene después de Apocalipsis 4 en adelante. Entonces, cada uno de estos mensajes podría ir dirigido a una iglesia que existía en esa época,
pero que representa a la iglesia en su totalidad. Por eso, hermanos, estos mensajes son para ti, para mí. ¿Eres iglesia? Este mensaje es para ti. Si el Señor te habla, pon toda tu atención. Mira, si tú estás ahí con personas sentados juntos y alguien te está hablando, y tú, porque estás mirando el teléfono, porque hay algo muy entretenido, porque te distraes con otra cosa, no le escuchas, es una falta de consideración y de educación hacia esa persona. Si el Señor te está hablando, a ti que eres iglesia, tú que eres una oveja, tú que eres su hijo, y tú te distraes con otra cosa y no te interesa el mensaje, es una falta de consideración hacia Dios, es una irreverencia, es una falta de, en este caso muy grave, contra nuestro Dios. Porque si Dios habla, lo único que yo puedo decir, Señor, habla porque tu siervo escucha. Es lo único que puedo decir. Entonces ahí tenemos la iglesia de Éfeso, vamos a ver lo que el Señor le dice. En todas las iglesias hay felicitaciones para la iglesia y también hay cosas en las cuales el Señor les reprende. En la iglesia de Éfeso tiene características muy buenas, su arduo trabajo, que odia a los mentirosos, pero el Señor les advierte de algo. Algo es una advertencia muy importante. Si la iglesia de Éfeso representa a la iglesia del primer tiempo, el mayor peligro que ésta enfrentó fue el dejar que el amor se enfríe. El amor es nuestro gran reto y desafío para los creyentes de esta época. Por eso el Señor nos hace tanto énfasis en este tema. Por eso el Señor nos lleva a practicar el amor. Es la tarea pendiente. Y ya desde el principio, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Vamos a ir desarrollando todo esto. Te estoy haciendo una pequeña introducción. Seguiremos con la iglesia de Esmirna. El diablo iba a echar a algunos en la cárcel, serían encerrados por 10 días. ¿Qué quiere decir eso? Habla de persecución. La iglesia de Esmirna es la iglesia perseguida. La iglesia de Pérgamo retenían el nombre de Cristo, no habían negado su fe, llegando algunos a dar su vida por el testimonio fiel. Pero en Sardis encontramos que los creyentes ya están muertos, tienen nombre de que viven pero están muertos. En Éfeso se pierde el primer amor, en Esmirna hay persecución, en Pérgamo son tolerantes y por eso, aunque todavía hay persecución, se están apartando de la pureza doctrinal. En Tiatira se están mezclando con el mundo, están llenando la iglesia del mundo, se están volviendo inmorales, están andando en la carne. Con Sardis la iglesia está muerta, aunque Dios siempre tenga un remanente ahí. Esta iglesia de Sardis, seguramente la iglesia de esa época tan oscura en la Edad Media, es una iglesia que tiene nombre de que vive y está muerta. La iglesia de Filadelfia, aunque tiene poca fuerza, porque en realidad nuestra fuerza siempre es pequeña, pero ahora tienen algo bueno en la iglesia de Filadelfia, y es que no han negado el nombre de Dios y han guardado su palabra. Estamos hablando de esos avivamientos que vinieron después de la Reforma. Es la iglesia que se despierta en medio de tanta oscuridad de Sardis, de Sardis, y vuelven a ver la luz, vuelven a la Escritura, vuelven a guardar la palabra, vuelven a tener la valentía. Y aunque en esa época también hay algunos, dice que se les llama la sinagoga de Satanás, o sea, siempre en todas las épocas hay iglesia corrupta y hay remanente de Dios que son fieles. Y después están los de la Odisea, la falsa religión, los que han dejado a Cristo fuera, pretendiendo vivir en una religión súper entretenida, llena de espectáculo, de riqueza, de gloria. La iglesia de la Odisea ha traído la gloria del mundo dentro de la iglesia para no tener que desear nada de lo que hay en el mundo, pero han dejado a Cristo fuera. Para cada iglesia el Señor tiene amonestaciones. Para la mayoría de las iglesias el Señor tiene reconocimientos. Tanto una cosa y otra es para nosotros hoy. El Señor nos habla a nosotros. Todas las iglesias comienzan con un saludo al pastor de la iglesia, escribe al ángel de la iglesia que está en. El ángel es el pastor, ángel mensajero, es el mensajero, el pastor. Casi en todas las iglesias hay algún título glorificado de Cristo. Hay una sección en la que él dice, yo conozco tus obras, y ahí hay alabanza o hay reprensión. En todas las iglesias hay crítica.
salvo en los casos de Esmirna y Filadelfia, que no se dice nada malo directamente. En todas las demás hay advertencias, hay críticas severas. En todas hay advertencias. En todas hay una exhortación final, el que tiene oídos oiga. Y en todas hay una promesa, al que venciere yo le daré, en todas hay una promesa. Y la primera es Éfeso. ¿Qué podemos saber de la iglesia de Éfeso? Pues la iglesia de Éfeso, la ciudad de Éfeso, fue visitada por Pablo en su segundo viaje misionero. Y él trabajó muy duro en Éfeso. Estuvo 3 años de día y de noche enseñando toda la palabra de Dios. Y después dejó a su hombre de más confianza que él tenía, a su amado Timoteo, su hijo, le habla de él como un hijo. Lo dejó ahí en Éfeso. Éfeso, la ciudad de Éfeso, es la más grande de toda esta provincia de Asia, aunque no es la capital de la provincia romana de Asia era Pérgamo, pero Éfeso era la ciudad más grande, la mayor. En ella se encontraba la sede de los tribunales, la sede del gobierno proconsular, del procónsul. Eso lo tienes, toda esta información que te estoy dando, alguna de esta información aparece en el libro de Hechos, capítulo 19, por allí. En el tiempo en el que Juan escribía, Éfeso era muy importante por su puerto abierto al mar Mediterráneo. Estaba cerca de la desembocadura del río Caistro y por lo tanto la convertía en un enclave estratégico muy importante en cuanto al comercio y todas estas cosas. Desde la perspectiva religiosa, destacaba la ciudad de Éfeso por el culto a la diosa Artemisa, a la que llamaban Diana de los Efesios. La diosa Artemisa o la diosa Diana en romano o en griego, Diana de los Efesios, también se habla de eso en Hechos capítulo 19. Y su templo, el templo de la diosa Artemisa, era el templo más grande del mundo griego que jamás se llegó a construir. Era un templo impresionante, grandioso. Se tardó en construir ese templo 120 años, imagínate. O sea, era una construcción tremenda. Te voy a compartir pantalla para mostrarte una lámina que representa el templo de la diosa Diana o diosa Artemisa. Esa es una representación dibujada antigua que representa ese templo, el templo de la diosa Artemisa. Bien, se tardó en construir, como os he dicho, 120 años. Tenía 115 metros de largo por 55 metros de ancho. Y constaba, has visto en la lámina que te he mostrado, que tenía muchas columnas, tenía exactamente 127 columnas, todas de mármol, mármol resplandeciente. La altura de cada columna era de 18 metros de altura, imagínate. Era una obra arquitectónica impresionante. ¿Y todo para qué? Para su diosa, la diosa Diana de los Efesios. Bueno, una obra arquitectónica increíble, impresionante, ¿verdad? Bueno, pues esa es la ciudad donde se encuentra esta iglesia de Éfeso, una ciudad llena de pecado, de corrupción. Se hablaba de las prostitutas sagradas que vivían en el templo, pero que todos los días descendían desde el templo a prostituirse en la ciudad y de esa forma reunir fondos para el templo de la diosa Diana. La imagen de la diosa Diana estaba en el centro de este grandísimo templo. Y Cristo recuerda, dice que es el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. La iglesia está rodeada de pecado, pero Cristo está con la iglesia, la verdadera iglesia. Cristo está con las ovejas, aunque vayan en medio de los lobos. No te olvides nunca de eso.
El remitente de la carta, como hemos dicho, es el pastor de la iglesia, que está a la diestra de la mano de Cristo. Lo leímos en el versículo, en el capítulo 1. Y lo primero que hace Cristo es, siempre empieza con lo positivo, alabando a la iglesia de Éfeso. Siempre, siempre que sea posible, alabar a la iglesia, porque algunas iglesias tenían poco en qué ser alabadas, como la iglesia de Sardis que hemos mencionado antes, ¿no? Tiatira, Sardis son las peores, la Odisea, puf, tremendo, ¿no? Pero a la iglesia de Éfeso que hemos leído ahí, ¿en qué alaba Cristo a la iglesia de Éfeso? Tu arduo trabajo, tus obras y tu arduo trabajo, tu paciencia, que no puedes soportar a los malos, que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos, que has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado, que no puedes soportar a los malos. Esas son las cosas que resalta Cristo de esta iglesia. Es la alabanza para una iglesia que empezó de la mejor manera posible. La iglesia nace el día de Pentecostés. En ese momento los creyentes reciben el Espíritu Santo y se pone en marcha el mayor movimiento en este mundo llevado por personas más grande que se conoce. Han sido millones y millones y millones de personas a lo largo de la historia que han formado parte de la iglesia. Se han hecho obras de todo tipo, se han alcanzado todos los continentes del mundo. La iglesia es la mayor organización en este mundo. Tristemente, no toda la iglesia es una iglesia verdadera, espiritualmente hablando. No toda la iglesia es una iglesia que representa verdaderamente a Jesucristo. Pero dentro del nombre de iglesia, Dios tiene a su verdadera iglesia, su remanente, a esos a los que Él edifica. Cristo dijo, yo edificaré mi iglesia. El Señor nos está edificando, Él edifica a la iglesia. Yo conozco tus obras, dice el versículo 2, y tu arduo trabajo y paciencia. Yo conozco tus obras. Esto puede sonar a tranquilidad o te puede producir inquietud. Cuando el Señor habla de ti, aquí está hablando de Éfeso, Él te puede decir, Víctor, yo conozco tus obras. Los que estáis ahí conectados, veo los nombres. Juan, yo conozco tus obras. Ana Rita, yo conozco tus obras. Walter, el Señor te dice, yo conozco tus obras. Ana Karina, Fabiana, Isabel, yo conozco tus obras. El Señor sabe todo de nuestra vida. Él conoce lo más profundo de tu corazón. Y a pesar de eso, escúchame, a pesar de eso, Él no nos ha desechado. Porque hay personas que están a tu alrededor, de las que si tú conocieses sus intenciones, sus obras, seguramente te apartarías de ellas. Pero el Señor, conociendo todo de nuestra vida, nuestras cosas más ocultas, nuestros secretos, nuestras intenciones, que pueden ser buenas, pero a veces también hay malas, aun cuando nos autoengañamos, a pesar de eso el Señor no nos ha desechado porque somos sus hijos. Si hemos nacido de nuevo, si hemos creído en Jesús, si somos la verdadera iglesia a la que Él le habla, el Señor va a seguir tratando con nosotros como hijos. Yo conozco tus obras, te está diciendo el Señor en esta noche. Yo conozco tus obras. Y arduo trabajo. Aquí suena a positivo, ¿eh? Yo digo que el hecho de que Dios diga yo conozco tus obras te puede dar tranquilidad y te puede crear inquietud. Las dos cosas. En este contexto está en forma positiva. Yo conozco tus obras. ¿Cuáles eran estas cosas que el Señor conoce? Tu arduo trabajo, tus obras y tu arduo trabajo. Ellos habían tenido que hacer un gran trabajo. La iglesia del primer tiempo era una iglesia que se entregó totalmente a trabajar para el Señor, a hacer buenas obras. El hecho de tener que perseguir a esos falsos apóstoles que ahí se menciona,
los llevó a la a estar exhaustos, a estar agotados, al agotamiento. Agotaron todas sus energías. Luchar contra estos frentes a veces agota mucho mentalmente, con las fuerzas. Y el Señor lo sabe, sabe tu trabajo, sabe tu esfuerzo. El Señor sabe aquellas cosas que haces por Él. A veces nosotros, a la más mínima, ya tenemos una excusa para decir, ay, no puedo. Señor, no cuentes conmigo. Pastor, no cuente conmigo que no puedo. A la más mínima ya tenemos excusas. Pero el Señor ve cuando te esfuerzas. El Señor ve cuando tus obras se convierten en un arduo trabajo. El Señor sabe cuando tú podías decir, no, yo no, y a pesar de eso tú dices, sí, Señor, cuenta conmigo, ahí estoy. El servicio a Dios siempre estará respaldado por Dios mismo. Cuando tú decides hacer algo para Dios, aunque sea difícil, aunque te cueste, aunque no sea lo más favorable, si decidiste hacer eso, tendrás todo el respaldo de Dios, todo el respaldo de Dios. Se me está viniendo a la mente un ejemplo. ¿Conocéis el libro o la película, es más conocida la película Carros de Fuego? En esta película se habla de la vida de una serie de estudiantes y atletas en el Reino Unido. Eran atletas, estaban en las universidades, creo que Oxford, universidades de este tipo, Cambridge, Oxford, no sé, no recuerdo exactamente qué universidades, pero eran jóvenes que se prepararon para competir a nivel de élite en cuanto a atletismo. Se prepararon para ir a las Olimpiadas, participaron en campeonatos y su máximo anhelo y sueño era poder correr en una Olimpiada. Y ahí en la película hay diferentes protagonistas y algunos de ellos son cristianos. Hay uno que es adventista y resulta que los adventistas respetan el sábado, el sabbat lo respetan hasta el día de hoy como si fueran judíos. O sea, no quieren hacer nada en sábado, no quieren hacer nada en sábado. Entonces, tú estás viendo esa película y estás viendo toda la trama, cómo compiten unos con otros, el sacrificio tan grande que representa ser un atleta de élite para poder llegar a correr en una olimpiada con aspiraciones a ganar la medalla de oro. Y ahí está el protagonista. Tiene todo a su favor, es de los mejores, ha ganado campeonatos. Es muy probable que gane la medalla de oro. Se preparó toda la vida para ese momento. Y resulta que el día de la carrera se fija en un día sábado. Y este joven, su sueño era llegar a ese día. Se preparó para eso. Ha superado todas las clasificatorias y ya está en la final. Es el favorito para ganar la medalla de oro. Y anuncian que la carrera de la final se correrá en día sábado. Y este joven dice, pues yo no corro. ¿Qué? No, no corro. Yo el sábado entiendo que es el día del Señor y no voy a correr en ese día. Tú conoces mi opinión. Hemos hablado del sábado, del sabbat. Hemos visto que en el cristianismo se adoptó el domingo en lugar del sábado, así que en este caso no tendría sentido la actitud de este joven de decir, no voy a correr porque es el día del Señor y yo no corro el sábado, lo hago por mi Dios. No tendría sentido porque doctrinalmente no tiene base bíblica, está fuera de lugar. Pero yo siempre dije, aunque yo no comparto su idea en cuanto a esa doctrina, pues lo hemos estudiado y tenemos argumentos en el Nuevo Testamento y no somos adventistas para buscar el guardar el sábado de esa manera, pero yo dije, pero a mí me sirve de ejemplo, ese joven me sirve de ejemplo de lo que deberíamos ser todos nosotros en cuanto a nuestro celo para con las cosas de Dios. Porque si ese joven está dispuesto a renunciar al sueño de su vida, a lo que él ha pretendido siempre,
ha luchado y se ha esforzado para conseguir llegar a ese momento. Y porque él cree, aunque sea equivocado, pero si él cree que haciendo eso honra a Dios y que si hace lo contrario le está desobedeciendo y por lo tanto decide negarse a sí mismo y renunciar a eso por amor a lo que él cree a Dios, a mí me vale su ejemplo. Yo pienso y digo, ojalá todos los cristianos tuviésemos esa forma de ser y de pensar. Hermanos, me esfuerzo en que mi vida tome esa actitud. A veces tengo que escoger entre las cosas de Dios y mis cosas. No debería ni siquiera hablar de esta forma, porque no tendría que haber diferencia entre las cosas de Dios y mis cosas. Todo tendría que ser la misma cosa, el mismo, estar en el mismo paquete, porque mis intereses deberían ser los de Dios. Pero a veces tengo que decidir, ¿me reúno con mis hermanos o me voy a esta actividad? Me congrego para escuchar un estudio bíblico con mis hermanos de la Iglesia Universal. Aquí estamos todos los días, hermanos de diferentes del mundo. O tengo que atender otras cosas. Mira, si tú atiendes otra cosa, no te voy a decir que estás en pecado mortal, que no sé qué. A lo mejor lo que estás haciendo es relativo, ¿no? Si tú dices, es que estoy haciendo tareas en mi casa, es que tengo que prepararme para esto, es que los estudiantes, estoy estudiando, es que tengo que atender no sé qué necesidad. Está bien, no te vas a ir al infierno. Pero Jesús le dijo a Marta, 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 afanada y turbada estás entre tantos quehaceres. Estaba atendiendo las tareas domésticas, preparándolo todo, la comida que tenía para su maestro Jesús. Pero Jesús le dice, pero Marta, te estás equivocando. Está bien, lo que estaba haciendo ella estaba bien, no era un pecado. Pero Jesús dijo, María, que decidió sentarse, dejar de trabajar, de limpiar, de cocinar y de hacer todo. ¿Por qué? Porque el momento ese se podía aprovechar para escuchar la voz de Jesús. Jesús le quería enseñar algo. Y entonces María supo tomar la prioridad, lo que era más importante, y Jesús la alabó por eso. María ha escogido la mejor parte. Eso quiere decir que el otro no era malo, pero había algo mejor. Hermanos, tu vida se puede caracterizar en diferentes niveles, como la iglesia de Éfeso, diferentes niveles. Hay un nivel de cristiano inmaduro, que van ahí a trancas y barrancas, van por ahí por la vida, ay, ahora sí, ahora no, ahora un problema, ahora otro, ahora estoy desilusionado, me siento mal, no sé qué. Pero el creyente va madurando, va superando esas etapas, se llega a puntos, y hay un punto que ya estás muy avanzado. Y son esos puntos en los que ya, para seguir creciendo y mejorando, en los cuales siempre tenemos que esforzarnos, entramos ya en ese plano. Ya no en decidir esto es malo y esto es bueno, ¿qué escojo? No, ya se trata de decir esto es bueno, pero esto es mejor, ¿qué escojo? Esto son cosas lícitas, pero las cosas de Dios tienen que estar en primer lugar. Ahí, si estás ahí, hermano, esfuérzate, porque vienen cosas para tu vida y para la iglesia. Y el Señor nos está dando un último empujón, nos está diciendo, despiértate, ponte, levanta tu cabeza, dice la palabra, despierta tú que duermes. Tenemos que dar otro paso adelante. No te conformes donde estuviste en el 2023, no te conformes en lo que has estado este primer mes del año que ya estamos acabando, 28 de enero hoy, estamos al final ya del mes. No te conformes, dile al Señor, Señor, está bien, te estoy escuchando. Voy a dar otro pasito al frente. A lo mejor tienes personas a tu lado, no son cristianas, ya sabes quiénes son. Y te van a decir, pero no hace falta que te esfuerces más. No es suficiente ya lo que haces. Algunos te van a decir, no seas tan fanático religioso. A lo mejor no son lobos, a lo mejor son cristianos inmaduros, también puede pasar, ¿eh? He dicho que ya sabes quiénes son. Bueno, no, a veces puede pasar. Hay cristianos inmaduros. Yo sé que hay iglesias, que hay creyentes que a veces cuando oyen que Víctor y estos hermanos que se reúnen todos los días, desde hace casi 4 años, todos los días, para estudiar la palabra de Dios, yo sé que hay hasta pastores que han dicho, oye, pero igual no hace falta tanto. ¿Qué?
¿conocen la Biblia? Pues aunque sea un pastor, pienso que son inmaduros, porque yo veo que en la Biblia nos dice que no es suficiente ni donde estamos, que estudiando la Biblia todos los días 1 hora no nos podemos dar por satisfechos, aún tenemos que seguir creciendo. Eso es lo que la Biblia nos dice. En el momento que tú le quitas a eso y te rebajas de ahí, estás fuera del propósito perfecto y de la voluntad perfecta de Dios. La pregunta es, ¿dónde quieres estar? El Señor conoce tus obras y conoce de qué manera trabajas. Ojalá el Señor te diga, y conozco tu arduo trabajo. Ojalá el Señor vea tu paciencia, como a la iglesia de Éfeso, y que no puedes soportar a los malos, que no puedes soportar cuando se enseñan cosas torcidas en la iglesia. Queridos hermanos, se me ha pasado la hora, mira qué hora es, qué rápido, y apenas hemos comenzado a hablar de la iglesia de Éfeso. Bueno, hemos hecho una introducción, también hay que decirlo, pero tenemos que terminar por hoy. Pero mañana seguimos, lunes 9 de la noche, continuaremos con el mensaje de Apocalipsis. No puede faltar, ya sabes lo que el Señor te ha dicho hoy, no faltes. Te lo digo con todo mi amor y todo mi cariño. Yo en lo humano, en lo personal, no necesito que estés ahí. En mi cariño por ti sí lo necesito, necesito que estés ahí porque te amo y porque quiero lo mejor para ti. Y sé que reunirnos para estudiar la palabra del Señor, cuanto más, mejor. Esa era la iglesia de Éfeso. Cada día, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan y en las oraciones, y tenían comunión unos con otros. Tenemos que seguir en esa línea. No podemos dejar que el amor se enfríe. O en nuestro caso tenemos que recuperar el amor que ya se enfrió. Mis queridos hermanos, que Dios os bendiga. Si Dios quiere, mañana 9 de la noche tenemos esta cita. Hasta ahora ha querido el Señor durante casi 4 años. Seguro que mañana quiere. Un abrazo muy fuerte. Mírame a los ojos. Notas que brillan cuando hablo de ti, es porque te amo. Mañana nos vemos. Hasta mañana.